Aloha, tribu de la diosa, bienvenidos a mi canal El Bosque de Lua. Yo soy Lua y hoy vamos a responder a vuestras preguntas. En mi página de Facebook El Bosque de la Diosa, que aparecerá por aquí, os hice esta pregunta, os dije que iba a hacer un preguntas y respuestas, o que lo estaba pensando, y que cuáles serían las preguntas que querríais hacerme para que os respondiera. Y recibí unas cuantas que voy a leer y a intentar responder lo mejor que pueda. La primera pregunta es de Capitán Alexandre, lo voy a decir en francés. Y me dice: hola Lua, pienso que la diosa en ocasiones se presenta en sueños a estos pobres mortales que somos nosotros. Qué razón, a lo largo de la historia de la humanidad. Estaría bien saber qué criterios puede utilizar la diosa para mostrarse a unos pocos mortales y no así a la mayoría. ¿Cuál podría ser la respuesta? Saludos. Saludos a ti. Y bueno, es una pregunta interesante, la verdad. Yo creo que la diosa no se presenta a tan poca gente como pensamos. Yo creo que la diosa se puede llegar incluso a presentar a todo el mundo. Lo que pasa es que no siempre es muy evidente. Muchas veces la diosa se presenta en forma de símbolos o en forma de sus animales de poder. Entonces, yo creo que hay mucha más gente que recibe a la diosa en sueños de lo que pensamos. Pero aparte de las personas que la reciben y que ignoran que la están recibiendo por cualquier razón, yo creo que se presenta a más gente de la que sabe que se le está presentando. No sé cómo explicarlo. Yo creo que la diosa se puede presentar de muchísimas maneras en un sueño, solo que a lo mejor la más evidente, que es: soy la diosa, y la ves como, bueno, como mujer, sería a la que te estás refiriendo, ¿no? Lo que pasa es que la forma de mujer de la diosa es solamente una de las que tiene, porque la diosa realmente no es una mujer. La diosa es todo. Entonces, la diosa es la tierra, la diosa son los insectos, la diosa es un cuervo. Se te puede presentar como un cuervo y tú no saber identificar qué es la diosa, sobre todo si no trabajas con ella. Entonces, cuando ya vas trabajando con ella, esa es otra de las razones. Cuanto más trabajas con ella, más se te presenta. Y si aún no lo has conseguido, que la diosa se te presente a ti en sueños en particular, piensa si esto es verdad. Porque puede ser que sí se haya aparecido, o que te haya enviado mensajes en sueños. Hay veces que no sale ella, pero el mensaje es enviado por ella, ¿no? Entonces piensa si has tenido mensajes que luego te han parecido importantes, o algún mensaje de futuro que luego se cumplió, que puede haberte llegado de ahí. También puede haberte llegado de tu yo superior, pero ¿quién dice que eso no es divino, no? Hay otras preguntas filosóficas. Pero bueno, para hacer esto más simple, creo que la diosa se puede presentar a muchas más personas de las que pensamos. Creo que incluso se le puede haber presentado al menos una vez en su vida a todas las personas del planeta. Otra cosa es que sepamos identificarla cuando se presenta, pero sí que es verdad que creo que cuanto más abierto estás y cuanto tú más pides también, incluso que ella te dé mensajes a través de sueños, pues más se te manifiesta, aunque seamos unos pobres mortales. La siguiente pregunta es de Axa Kitek, supongo que pronuncias tu nombre así, Axa Kitek, y me preguntaba quién era la diosa de la foto que puse en el post de Facebook. Esta es la foto que aparecía en el post de Facebook y es la dama de Avalon. Así que esa era la respuesta. Pero aparte de eso, ella me preguntó, cuando yo le contesté que era la dama de Avalon, y es la diosa central de la rueda que seguimos en el templo de la diosa de Avalon, en Glastonbury. Ella me preguntó, me dijo que le gustaría saber más de ellas. Entonces no sé si quiere saber más de ella, como en plan la dama de Avalon, o más de ellas, como diciéndome las diosas de la rueda que utilizamos en el templo de la diosa de Glastonbury, ¿no? Así que yo creo que las voy a explicar todas.
un poco intentando hacerlo compacto, ¿no? Y explicarlo de manera concisa si puedo. En el templo de la diosa de Glastonbury tenemos una rueda que creó Cathy Jones, la sacerdotisa Cathy Jones, que es la creadora del templo de la diosa de Glastonbury. Ella abrió el primer templo de Europa dedicado a la diosa después de 1500 años, algo así. Y creó este movimiento, creó este templo, y en su investigación para redescubrir a la diosa, ella pensaba que no había diosas británicas, de las Islas Británicas, por llamarla así, y en el primer año de su investigación encontró muchísimas. Entonces decidió crear una rueda de diosas, que simplemente es, no sé si habéis visto la imagen de la rueda del año, el año representado como una rueda, y ahí vemos todas las estaciones. Entonces en cada estación hay una diosa, que la llamaríamos la diosa central de esa estación, aunque podemos elegir cualquier diosa. Pero en esta rueda hay unas diosas fijas para cada estación, empezando por Samhain, que sería como el festival de Año Nuevo de las brujas, como le llaman muchos. En Samhain, en octubre, en el hemisferio norte, tendríamos a Cerridwen, la diosa oscura, en su faceta de anciana o sabia. En Yule, para el solsticio de invierno, tendríamos a Danu como diosa ancestral, madre cósmica. En Imbolc tendríamos a Brigid en su faceta de Bridie o la doncella. En Ostara tendríamos a Artha, que es la diosa encuentra caminos o abre caminos, la diosa adolescente y diosa del fuego. En Beltane tenemos a Rhiannon, que es diosa del amor y de la sexualidad sagrada y de la soberanía de uno mismo o de una misma. En el solsticio de verano tenemos a Domnu, que es una diosa de las aguas, porque aquí en el solsticio de verano celebramos las aguas, es una rueda un poquito distinta a la wicana. En Lammas tenemos a Ker, la diosa madre y diosa del trigo, relacionada también como con Cibeles, sería ese aspecto, Metragirta, que celebran en Iberia. Y en el equinoccio de otoño tenemos a Banba, que es la diosa de la tierra, también relacionada con equivalente a Gaia y otras diosas de la tierra, ¿no? La diosa como personificación de la tierra. Con lo cual así está creada la rueda, siendo Cerridwen la diosa oscura, la anciana, la sabia, cuyos atributos son el caldero y las tijeras para cortar lo que ya no sirve y echarlo al caldero. También puede tener una hoz para cortar. Como es también como un poco tirando a druida, pues ella crea sus pócimas con hierbas y tal. Así que tiene la hoz para cortar. Y tiene como animales el sapo, el cuervo, sapo por la transformación, cuervo por los mensajes de aquí al otro mundo. Danu es una diosa muy antigua, madre de otros dioses y diosas del panteón celta. Vemos su representación en muchos lugares, como el río Danubio, que viene de la diosa Danu o Dana, o Anna también, se le ha quitado a veces la D. También se le ha llamado Don, a veces escrito. De esta diosa se dice que vinieron desde el cielo los Tuatha de Danann, lo digo en español, para que nos entendamos, que fueron unos de los primeros pobladores de Irlanda o como seres de luz. Y la tenemos en el solsticio de invierno como la madre cósmica del vacío del que viene el todo, como madre estelar del que vinieron esos seres luminosos que pueden incluso ser ancestros nuestros, ¿no? Después tenemos a Bridget como diosa doncella, aunque no es simplemente una diosa niña. Bridget es una diosa súper amplia, es que Bridget es una de las diosas que más aspectos y más funciones y más animales tiene de todas.
Pero en esta rueda la tenemos como la fase de la diosa niña y la doncella, y para que nos ayude en eso, ¿no? Es diosa de la sanación, diosa de la videncia, de la poesía, de la música. Tiene como animales la serpiente, la vaca, porque es diosa nutricia. Entonces, bueno, podría estar hablando de ella horas. Si queréis un vídeo sobre ella, me lo podéis pedir en los comentarios, porque me podría tirar horas hablando de ella. Tiene más animales y más cosas. Arta es una diosa que es menos conocida. Se dice que había unas tribus relacionadas con las tribus del oso, descendiente de Arta. No hay mucha información al respecto. Entonces Arta ha sido más bien una diosa que casi ha tenido que investigar por sí misma, o así habla ella, y la experimentamos como diosa del fuego y la relacionamos con la constelación de la Osa Mayor. Entonces la osa es su animal sagrado y la tenemos como la fuerza, ¿no? Y en Ostara los osos salen de la cueva y es esa imagen, ¿no? De ese sentimiento de en primavera salir de tu cueva, como los osos y otros animales, ¿no? Y ella nos ayuda a salir y a ser nosotros mismos, a tomar nuestro poder, porque es una diosa del fuego. Después tenemos a Rhiannon, que es una diosa galesa, y en su mito es una diosa de la soberanía, sobre todo la soberanía de la mujer. Ella decide con quién quiere casarse, no hace caso a sus padres que la quieren casar con otro dios. Ella decide casarse con un humano y ella elige con quién y cuándo, digamos, ¿no? Además siempre se la representa desnuda, que es como la imagen más honesta y clara de una mujer, ¿no? Y es reina, se relaciona con la tierra, como reina de la tierra, y la que da la soberanía a los demás. A través de ella, a través del matrimonio, su marido es rey. Es como la idea de que la tierra, la diosa, te da la soberanía, seas hombre o mujer, ¿no? Luego Domnu es una diosa de las aguas, como decía, de los océanos. Sus animales son las ballenas, los delfines, y es la que nos sumerge, nos pone en contacto con nosotros mismos, nuestros sentimientos, saca todas las emociones intensas, bueno, todo el espectro de emociones, y nos ayuda a navegarlas, ¿no? Y la celebramos en el solsticio de verano, como decía. Ker es la diosa de la abundancia, del trigo, relacionada con Cibeles, Metragilta, todo esto que contaba. Suele ser una diosa astada, que es un símbolo de soberanía, y además es diosa de todos los animales ungulados, como los ciervos. Y siempre se dice que, bueno, en las leyendas, y cuando leáis, si aparece una cierva blanca, suele ser un encuentro con la diosa. Así que eso, si encontráis alguna fábula o así, que se aparece una cierva o algún cuento, son apariciones de la diosa que están como encriptadas, veladas, ¿no? Pero ahí presentes en las historias. Y por último, ya para finalizar la rueda, está Bamba, diosa de la tierra, como decía, de la soberanía. Es una diosa reina, lo llamamos el arquetipo de la reina, y nos ayuda a materializar las cosas. Es a ella a la que le pedimos poder materializar nuestros deseos, y es la que entrega los frutos que nos van a nutrir durante todo el invierno. Los frutos secos, aquellos que realmente tienen un montón de energía, ¿no? Y que durante el invierno nos van a mantener nutridos. Sus animales son el zorro y el tejón, entre otros, y son animales terrestres que nos ayudan a enraizarnos y a sentirnos en casa, protegidos, ¿no? Y a encontrar nuestro hogar, nuestros propósitos materiales, y también a conseguir nuestra abundancia material. Este sería el objetivo también de trabajar con esta diosa, ¿no? Y en el centro está la Dama de Avalon. He tenido que hacer todo el recorrido para llegar al centro, porque ¿qué es una rueda si no tiene un centro sobre el que girar? No es nada. Así que en el centro tenemos a la Dama de Avalon, que es la diosa de esta tierra en específico, o así lo creemos las que estamos en este
en este templo o en estos cursos, que es la diosa de esta tierra, de Avalon, y Avalon como lugar espiritual, porque obviamente este lugar en el mundo humano, digamos, en el mundo mundano es Glastonbury, pero Avalon a día de hoy es un sitio al que podemos acceder con nuestro trabajo espiritual y al que se puede acceder desde muchos lugares. Donde viváis podéis acceder a él a través de meditación, pero es más fácil de acceder aquí, y esta sería la diosa de este lugar en concreto. Y sus animales son el gato y los cuervos. Los cuervos serían la representación de las Morgen, que son 9 sacerdotisas espirituales de Avalon, y se cree que también se encarnaron en personas y después volvieron al mundo espiritual. Una de ellas es Morgana, y todas las demás os las puedo citar, pero para hablar de ellas necesitaría un vídeo entero. Son Thetis, empezando por la doncella, serían Thetis, Clayton, Thetis, Glyton, Glytonia, Moronoe, Masoe y Tyronoe y Morgana. Y cada una tiene sus atributos y todo, pero podríamos estar horas hablando de ellas. Se convierten en cuervos, entonces por esta razón los cuervos están relacionados con la Dama de Avalon. Y la Dama de Avalon se relaciona con la niebla y es una diosa como en ese sentido bastante etérea. Para mí es casi una diosa oscura. Esto es mi opinión personal, porque no existe así un libro en el que digamos, como para Bridget es una diosa que aparece por todas partes. La Dama de Avalon es la expresión con la que llamamos a la energía de este lugar en concreto, ¿no? Que no aparece en sagas mitológicas. Aparece el lugar, pero no aparece la diosa llamada como tal Dama de Avalon. Entonces ha sido una exploración realmente de Cathy Jones y de todas las sacerdotisas que le han seguido. Y al final la experiencia que todas tenemos, incluso sin hablar unas con otras, vamos descubriendo que es igual. Tenemos la misma percepción de la diosa. Es una diosa casi para mí oscura, porque te lleva muy al límite de ti mismo, como a través de la niebla, digamos, como hablaba de la niebla, las nieblas de Avalon. Te lleva a través de las nieblas, metafóricamente, pero tú te sientes así y como que no entiendes lo que está pasando, no puedes ver mucho, no puedes entender hacia dónde te lleva el camino, pero te lleva hacia ti mismo, hacia tu interior. Y a través de ese viaje es como van saliendo todas las cosas que tienes que aprender realmente, ¿no? Es una diosa que te muestra un espejo, es la Dama del Lago, con lo cual es una diosa de espejos. Te muestra espejos a través de personas o a través de experiencias para que tú te veas a ti mismo, a ti misma y digas, uff, eso no me gusta. Pero te das cuenta de que eres tú. Y es algo que tienes que cambiar y que tienes que mejorar en tu vida, ¿no? Y es una diosa de retos que te va a retar bastante, pero a la vez muy mágica, y que realmente te lleva a ti mismo, a ti misma, que realmente te presenta retos y mediante la cual te puedes conocer mucho más a ti misma o a ti mismo. Espero haber contestado bien a esa pregunta. Llevo un buen rato largo contestándola. La siguiente pregunta la hace Andrea Olmos.